Con las pruebas dadas por parte de los acusados, se ha llegado al veredicto final. Quedan bajo arresto por trata de blancas, trata de órganos, pedofilia y red de explotación sexual. Asimismo, se les hace conocedores de la autorización para su deportación a los Estados Unidos de América. Fueron esas las palabras que retumbaron muchos días y meses en mi cabeza. Ver a aquellos hombres arrestados, conociendo sus dignas sentencias, no era suficiente para todo el daño que provocaron. Pero el saber que al menos pagarían por sus crímenes, aliviaba y daba esperanza al corazón de todas las familias víctimas en la corte. Era evidente que pese a todo, las cosas serían difíciles para quienes venían después de ello. Pero sabía que de alguna forma, las cosas estarían bien. Vi algunas veces a un hombre entre las víctimas. Su nombre apenas si llegó a decirse una sola vez. Todos estaban bien protegidos y sus identidades no eran reveladas por ningún motivo. Pero entre algunos descansos y palabras aisladas, solo supe que se llamaba Arturo, y que él había podido salir vivo de ese lugar. Y solo hasta días después, se acercó para darnos el pésame por mi hermana. Pero más que él darnos sus condolencias, mi familia debía algo más que simple gratitud. Pues fue él por quien el cadáver de mi hermana pudo recuperarse. Gracias a él, pudimos volver a verla siquiera para darle un funeral apropiado y regresarla una vez más a casa. Solo juré en ese momento que, sin importar las circunstancias en las que pudiésemos reencontrarnos en el futuro, agradecería de alguna u otra forma todo lo que hizo por nosotros. Pues aunque para todos era solo víctima de hombres y demonios malvados, para nosotros, Arturo García era un héroe. Es difícil ver cómo tu vida ha cambiado. Cómo has visto a tu familia desintegrarse. Cómo de un momento a otro, pasas de ser feliz a simplemente dejar de ser una persona capaz de volver a sonreír. Pero esa soy yo, solo una niña más en un inmenso mundo con infinidad de cosas más importantes que el sufrimiento individual. Quisiera hacerle saber al mundo que ocupo ayuda. Pero sé que no hay nada que pueda hacer para llamar la atención tan solo por un segundo de alguien dispuesto a ayudarme, a protegerme de tanto daño. Me he acostumbrado a los maltratos y a la soledad, pero creía que pronto podría salir de este agujero. Sabría que sufriría mucho en el camino, pero era mejor eso que seguir sufriendo sin intentar salir. Estaba decidida a terminar de una vez con todo esto que hay en mi interior, y comenzaría desde ese día, sin nada que me impidiera no hacerlo. Desperté sin sueño pero con cansancio en los ojos. Había llorado más de lo normal la noche anterior. Estaba acostumbrada a las peleas de mis padres, pero no a que me insultaran en común. No entendía el por qué, prácticamente me echaba la espalda a la limpieza de la casa todos los días, además de mis tareas y el esfuerzo que hacía por tener buenas calificaciones en la escuela. Pero ellos creían que mi esfuerzo no era suficiente, o mejor dicho, que yo no lo era. Me desvestí y me metí a la regadera, veía mi cuerpo desnudo reflejado en el espejo. Tenía inseguridad y miedo de mostrarlo totalmente. Me costaba trabajo creer que no tenía un cuerpo lo suficientemente atractivo para los niños que me gustaban, pero no era eso lo que me hacía ocultarme detrás de tanta ropa, era el hecho de saber que los demás solo me miraban por mi cuerpo, verme como un simple objeto desechable y que podría usarse como nuevo para otra persona que me tuviera después. No es fácil estar en la piel de una mujer, tienes que soportar insultos, vistas obscenas, palabras vulgares, y el miedo de que alguien pueda aprovecharse de tu débil fuerza, son tan solo pocas de las cosas que he de sufrir en esta prisión, que mi libertad sea algo que solo yo crea que existe, pero que en vista de alguien más, solo soy alguien que no tiene más derecho que depender de una persona capaz de entenderme y cuidarme como lo que soy, como un humano con sentimientos. En el camino a la escuela me cubría y me miraba insegura, agradecía llevar falda para no sentir los escalofríos cuando alguien miraba sobre tu pantalón, pero no dejaba de mirar a mi alrededor buscando que alguien pusiera su celular por debajo de mis piernas. Al llegar a la escuela entré a mi salón y como de costumbre me fui a sentar a la parte trasera. Era el lugar más apreciado por mí para poder estar atenta al pizarrón, pero lamentaba que los más patanes de mi grupo también compartieran ese gusto para hacer sus bromas tan retrasadas para gente de 15 años.
Y quería sentarme en la esquina. Pero la loca está ahí. ¿Qué tiene? Siéntate y solo ignórala. No, no me voy a sentar tan cerca de esa cosa, ni siquiera sé si tiene animales en su cabeza o si se baña. No, jamás tan cerca de ella. No era que estuviera acostumbrada a eso, sino que había logrado controlar mis sentimientos cuando gente como esa insinuaban algo de mí, aunque no hablaba por varios minutos para que mi voz volviera a componerse de las ganas de llorar que esas palabras me provocaban. Disimuladamente giré mi cabeza para confirmar que todas las sillas alrededor de mí estuvieran libres, solo así pude sacar algunas lágrimas para dejar escapar la más mínima parte de lo que sentía. Las bolas de papeles llegaban a mi cabeza en el cambio de hora, generalmente eran mujeres quienes más me molestaban. Algunos se reían y otros pocos solo decían que dejaran de hacerme eso. Quizás había algo de humanidad en ellos después de todo lo que me hacían sentir. Jamás intenté defenderme, era más que obvio que si lo hacía solo quedaría en problemas que irían a la dirección. Quizás nos suspenderían. A ellos solo los regañarían en casa, pero yo jamás quise averiguar qué podría pasarme si eso pasaba. El otoño-invierno era mi época favorita del año. No por disfrutar del frío, sino porque era ese clima con el que podía sentirme más segura entre tanta ropa que de lo que era normal en verano y primavera. Pero lamentaba que a mediodía hiciera tanto calor como para poder aguantarlo. Solo así me dejaba al descubierto, pero siempre cubriéndome con mis brazos cruzados. Estaba caminando perdida en mi música a través de mis auriculares. Solo así me sentí libre. Caminar en aquel camino de cemento detrás de la escuela que me recordaba los pueblos, un pueblo para sentirse tan libre, sin nada más que los animales para acompañarte, y los pájaros como un emblema de libertad. Solo en esos momentos era cuando una sonrisa se formaba en mi rostro. Al lado de unos arbustos miré a un pequeño conejito malherido, estaba demasiado débil, y me miraba pidiéndome ayuda. Lo sentí. Era como si él supiera que yo podía ayudarle. Me acerqué a él y lo tomé entre mis manos. Oh, no estás tan mal como crees, pequeño. No había marcas de heridas visibles, y entendí que entonces se trataba de que alguien lo había golpeado. Pasé mi mano por su pequeña cabeza y me lo acerqué al pecho para darle un abrazo y acurrucarlo en mí, y en tan solo pocos segundos el animal comenzó a moverse. Al separarlo de mí y verlo fue como ver a uno muy sano, ya no tenía la vista de ayuda, ahora estaba interesado en salir brincando de vuelta a la vegetación. No. Has vuelto ese pobre conejo igual de raro que tú. Déjame solucionarlo. Ella me arrebató fuertemente al conejo y lo tomó del lomo como si de un simple peluche se tratara. Intenté recuperarlo, pero alguien me tomó de la espalda y me lanzó con fuerza al suelo. Caí y me raspé las rodillas y enterrándome un poco de la grava en las manos. El conejo chillaba por la forma inhumana en la que lo tenía agarrado. Cállate, puto animal. Gritó y con fuerza lanzó al conejo al suelo para después pisarlo algunas veces con los tacones de sus zapatos. El sonido del animal siendo destrozado me provocó ganas de salir corriendo llorando, pero solo miré la escena como si algo me obligara a hacerlo. Cuando había sangre y pocas vísceras saliendo de la boca y del ano del conejo, lo patearon hacia el arbusto. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté llorando y mirándola. Porque todo lo que tenga que ver contigo es simplemente asqueroso, e infectas a todo lo que tocas. Si ese animal regresaba a casa estaría infectado de tu rareza, y no queremos eso para los pobres animales. Ella comenzó a limpiarse la sangre de sus zapatos en mis calcetas. No intenté impedirlo porque sabía que todos ellos me golpearían. 5 contra 1 no era una pelea muy justa. Me quedé aún sentada después de que ellos se fueran. Cuando los perdí de vista me puse de pie y con algo de asco me saqué mis calcetas. Perdona que te lo diga así, pero qué linda piel tienes. Al girar mi cabeza había un chico alto de cabello negro y linda piel morena. Intenté disimular mi llanto de inmediato. ¿Te duele la caída? Preguntó preocupado y acercándose a mí. Un poco. ¿Estás bien? Volvió a preguntar cuando vio la sangre. Sí, solo un raspón. En cuanto llegue a casa lo arreglaré. Suerte entonces. Y bueno, yendo al tema que me gustaría tratar, me llamo Lucas.
Marina. Un gusto, Marina. Voy en quinto semestre, supongo que tú eres de primero. No te lo tomes a mal, pero lo intuyo por tu estatura. Si tuviera un suéter cerrado pensarías que voy en secundaria. Él rió cuando dije eso. No, claro que no. Bueno, un poco. Pero me interesa saber más de ti. Bueno. Si es que quieres y no lo estás tomando como acoso. No, claro que no, siempre es bueno conocer gente nueva. Genial. Entonces, ¿te gustaría ir conmigo a la fiesta que habrá el próximo fin de semana? Toda la escuela irá para despedirnos. Ya sabes, últimos 6 meses de escuela para nosotros. Suena bien. Bien. ¿Me puedes dar tu número para estar en contacto entonces? Confía, no lo pasaré a nadie. Añadió viendo que dudé en hacerlo. Está bien, te creo. Le di mi número a Lucas. Después de un poco más de charla él se fue, y yo me quedé ahí parada con un nuevo amigo en mente. No podía entender cómo es que logré entrar en confianza tan rápido con una persona, quizás por el hecho de no haber tenido amigos en mucho tiempo. Pero antes de irme, me acerqué con miedo al conejo lentamente. La vista no era del todo agradable, nunca los ver un animal destrozado, y el sentimiento llegó a mí cuando lo toqué. Dejé el asco y volví a tomarlo para llorar con él, nuevamente acobijando en mis manos. Sin importarme ahora mojarme mi playera y manos de sangre. Y en el clímax del lamento sentí nuevamente el calor. La sangre ya no era fría, seguía estando ahí, pero ahora también sentí movimiento. Al ver al animal, lo vi comenzando a moverse poco a poco. Lo solté por el miedo que eso me dio y retrocedí. El animal en el suelo comenzó a moverse aún más y llegó el momento en que este se fue de ahí de vuelta a la vegetación. Quedé congelada al verlo irse, sin poder creer que lo que acababa de ver había pasado. Yo lo había visto morir, lo había destrozado totalmente. No era posible eso. Con ese trauma en mi cabeza llegué a casa. Y lo que en todo el viaje no había dejado de recordar lo olvidé al momento de abrir la puerta. Hasta que por fin llegas. Creía que ya estabas abriéndole las piernas a uno de esos estupiditos niños de tu grupo. Tuve que quedarme arreglando algunos trabajos con el profesor. Dios, ¿pero qué es lo que recibí en mi casa? Yo no he educado a ninguna puta en esta casa. Y me abofeteó fuertemente. ¿Por qué hiciste eso? Pregunté llorando y sobándome. ¿Dejarte coger por una calificación? ¿En serio? Me das tanto asco. Estoy tan agradecida de no haber sido yo quien te parió. No hice nada de eso, solo me quedé a calificarme tareas y trabajos. Lárgate a tu habitación y no quiero que salgas en todo el puto día. Jalándome del cabello, mi madrastra me lanzó lejos de su vista. Corrí a mi habitación inmediatamente llorando y me encerré. Me dejé caer recargándome la puerta y no salí en todo el día. Me quedé lamentándome de lo que había pasado no solo ese día, sino de los años anteriores en que mi familia había dejado de ser la misma. Cuando Ana Laura fue asesinada fue un golpe duro para mi familia. Aunque tratamos de permanecer unidos después de eso, sabía muy en el fondo que algo había cambiado para siempre en mi vida. Y con la muerte de Joana lo confirmé totalmente. La familia quedó devastada. Mis hermanas mayores muertas, todas, mis mejores amigas. Mi madrastra casi enloqueció con la muerte de sus hijas. Cayó en la bebida y en las drogas derrotada por la depresión. Mi padre se olvidó rápidamente de mí y de ella cuando él consiguió una mujer más joven. Recordaba cuando él y mi mamá biológica y yo éramos una familia, era demasiado pequeña yo como para entender que era el cáncer y que fue que le hizo a ella. A mi madrastra la vi como mi segunda madre después de ello, pero ahora solo la veo como una mujer que ocupa ayuda. No la odio, ella nos abrió las puertas de su casa a mí y mi papá, nos ofreció su familia como nuestra familia, pero solo desearía que por un día viera en mí a una hija legítima, como yo la veía a ella como a mi madre, a quien amaba con todo mi corazón. Desperté por la incomodidad de estar babeando sobre mis cuadernos. La ventana estaba abierta y la luz de la luna llena me impactaba en la cara.
Era tan linda verla, aunque era tan lejana como mi felicidad. Tenía siempre la necesidad de quedarme horas y horas apreciándola. Me transmitía mucha energía y ganas de querer trabajar, pero nunca sabía en qué. Salí de mi habitación sin hacer ruido para que mi madrastra no se diera cuenta. Con mis calcetas y playera en mano fui al baño para intentar lavarlas. Tallé y tallé lo más fuerte que podía, pero la sangre apenas si se comenzaba a quitar. Aunque después de tanto, lo logré. Al salir del baño, escuché murmullos en la sala. Sabía que era mi madrastra y mi padre hablando. Lentamente me acerqué para saber qué era lo que hablaban. No sé qué clase de modales le inculcaron tú y su madre a Marina. No puede compararse ni un poco a mis hijas. No es como Ana Laura ni mucho menos como Joana. Solo es una pequeña zorrita en potencia. ¿Te consta que mi hija es así? Ay, por Dios. Intentar hablar contigo es tan lamentable como sus vidas. Pero que te quede claro, que si queda embarazada, yo no voy a permitir que ella viva más aquí. En mi casa solo habitará gente de alto linaje. Al escuchar sus pasos subir las escaleras, inmediatamente corrí a mi habitación a encerrarme para que no me golpeara. Me senté en mi escritorio fingiendo seguir trabajando en caso de que ella entrara, pero no lo hizo. No ella. Mi padre entró a mi habitación. Intenté preguntarle sobre su día y tuve la esperanza de poder hablar con él, pero solo recibí puñetazos y patadas. ¿Cómo te atreves a venir a casa de tu madre después de ser la carne de los demás? Sus golpes eran terriblemente fuertes, me hacían incapaz de moverme por el dolor que recorrió mi cuerpo, mis piernas temblaban del miedo y solo llanto silencioso en mí. Cuando él terminó de golpearme, salió de mi habitación dejándome en el suelo, llorando y con un dolor más grande que el que sentía en las costillas y cara, que quedaba marcado más que la sangre en la ropa. El dolor de ser yo, de tener esta vida, de perder cada vez más la esperanza de poder ser feliz. Tú tienes algo más por lo que vivir. No para soportar maltratos ni lamentarte. Eres alguien única, pocas veces he visto gente con las mismas capacidades que a ti la naturaleza te ha heredado. Capacidades naturales como las tuyas son dignas de admirarse y merecedoras del apoyo. Marina, la magia que hay dentro de ti apenas ha comenzado a revelarse, pero no es suficiente para hacer lo que más anhelas. He visto tu mente, he visto tus recuerdos y tus sueños. Sé que lo quieres, pero primero tienes que lograrlo. Perfecciona esa luz en tu interior, y podrás volver a verla. Supe que aquella voz en mi interior eran delirios del dolor que sentía por la golpiza. No podía siquiera arrastrarme, y no pude hacer más que llorar por el resto de la noche. Los días siguientes pasaron como un tormento. La misma rutina de siempre, solo que con maquillaje en los moretones de mi cara. Aunque no todo había sido tan malo, recordaba que había una fiesta ese fin de semana y aprovechaba que Lucas y yo nos habíamos estado conociéndonos esa semana en la escuela. Justo era sábado ya, estaba emocionada pues el día no podía estar pasando mejor. Mi madrastra estaba totalmente borracha en su habitación, mi padre estaba en su trabajo y no había nada que me negara a poder ir a esa fiesta. Me puse un vestido rojo casual y me planché el cabello. Tenía la idea de que Lucas y yo podríamos querer ir a un lugar más solitario después de algunas horas. Salí de casa contenta y emocionada. Era una emoción grande que no podía contener, no estaba acostumbrada a tener momentos así, por ello solo pensaba en que quería que esa noche fuera eterna. Al llegar al lugar de la fiesta inmediatamente busqué a Lucas, lo encontré en el jardín, estaba hablando con algunos chicos felizmente, me acerqué a él para hacerle saber que se había ido. Marina, te estaba esperando. Besó mi mejilla. No podía dejarte plantado después de días hablando. Sabía que no lo harías. Ven, vamos a disfrutar ahora que ya estás aquí. Lucas tomó mi mano y me llevó adentro, donde estuvimos bailando por horas y divirtiéndonos. Fue la primera vez también que no sentí inseguridad por cómo estaba vestida, la primera vez en que no me sentí señalada ni excluida, incluso compartí pareja más de una vez esa noche para bailar.
Conocí a más gente de lo que yo esperé hacerlo, simplemente me sentí normal por unas horas, horas que soñé y deseé que pudieran ser años enteros, jamás ver la luz del sol para darme cuenta que ese día había acabado, y si lo hacía, nunca dejar de sentirme así. ¿Qué tal van las cosas en la escuela? Bien. Respondí bebiendo de la lata de soda que me había llevado. ¿Cómo te sientes esta noche? Feliz. Muy feliz. Debe ser duro ser tú. No lo digo con la intención de hacerte sentir mal, solo que pienso que has pasado por cosas muy duras para tan corta edad. Gracias por tu comprensión. Eres la primera persona que no me juzga por lo que soy ni por lo que he pasado. Lucas quitó su mirada de mí y miró al frente. Sé y entiendo muy bien. ¿Sabes? Cuando te conocí creí que podrías tratarte de una chica normal y corriente, con secretos igual que todos, pero jamás que habrías sufrido tanto. Estás acostumbrada al dolor y la tristeza, así que creo que no podrá ser problema lo que pase hoy. Había estado sintiendo, desde que bebí, una especie de cosquilleo en la lengua, que poco a poco se fue intensificando al mismo ritmo lento con el que Lucas hablaba. Jamás creí poder hacer esto, pero hay necesidades y cosas tan grandes y tan lamentables como haber acabado la preparatoria sin no haber tenido sexo con una de primero. En ese momento ya estaba mareada y sentía mi cuerpo pesado. Eres una gran mujer. Lamento esto, en serio. Me agradas mucho y todo, pero ocupo tenerte antes de que sea tarde. Lucas me tomó lentamente del vientre y me giró. Yo no podía hacer nada más que mover mis ojos, me sentía extremadamente mareada y sin capacidad para mover ni un poco de mi pierna o brazo, y la lengua acalambrada me impedía poder hablar o gritar. El dolor que sentía, no entiendo cómo es que eso podía sentirlo, era insoportable, sentía mi interior desgarrarse a cada momento, el ardor no solo en mi vagina, sino también en mi alma. Las lágrimas salían de mi cara, ni siquiera podía apretar las ramas de la vegetación en la que estábamos metidos, solo escuchaba el ruido de su cinturón al impactar en mi cadera, ni sollozos, ni mis gritos, nada. Incluso cuando escuché más voces detrás de mí era incapaz de poderme mover, no sabía qué hacer, no encontraba cosa en que mandar mi mente lo que duraba mi sufrimiento. Solo pude contar las 7 veces en que destrozaron mi mente, en que deseé morir para no estar consciente del ardor, en que le enterraban malos recuerdos a una infeliz vida que tendría que soportar con el peso de lo que esa noche estaba pasando. Cuando todo terminó y dejé de escuchar voces fue cuando por fin tuve el valor de intentar ponerme de pie. Aún temblaba, pero el ardor que sentía me impedía caminar, tan solo me quedé quieta en la tierra mientras lloraba. El dolor en la parte interna de los muslos, giré mi cabeza y vi mis bracas llenas de sangre, me las habían quitado cuando había comenzado a sangrar. Las tomé y como pude me las puse. Perdí la noción del tiempo después de mucho silencio. No vi nada, pero estaba consciente de no hacerlo, es decir, veía la oscuridad y estaba consciente de estar despierta, pero no podía ni moverme, ni hablar, ni ver, tan solo escuchar. Siento tu dolor. De donde yo vengo he visto cosas como las tuyas. Pero no hay que huir. No hay de qué temer. No hay de qué llorar. Las heridas se coserán, todo siempre mejora. Tus heridas solo pasan a la historia como una simple muestra de fortaleza, de hacerte merecedora de lo que escondes dentro de ti. Hazte merecedora de esto, gánatelo, por ella. Marina, hazlo por mí. Esa voz la reconocí de inmediato. Era la voz de Joana. Y desperté. Estaba acostada en mi cama con la misma ropa tal y como me habían dejado, llevé mis manos a mi vientre, el dolor era insoportable, quería gritar, pero no tenía que hacerlo, sabía qué pasaría si mi madrastra se enteraba de lo que me habían hecho. A como pude salir de mi habitación y me dirigí al baño. Entre el agua se fue la sangre y mis lágrimas. Pero a pesar de ello mi llanto continuó por días enteros eso. No solo cargaba el trauma de haber sido violada, sino que también con el miedo a volver a hacerlo por las mismas personas. Temía encontrarme de nuevo con él, por ello caminaba con la mirada baja y escondida. Temía recordarlo. Su cara, su voz, su olor, su nombre fue por mucho tiempo un símbolo de terror para mí.
No pude hablar de ello a nadie, ni de cómo me sentía. Me sentía sucia, esa necesidad de querer estar limpia, pero aunque me bañara con tanto jabón y agua, esa sensación no se iba. No podía contarle a nadie de qué era lo que me pasó y lo que ocurría conmigo. Despertar en las noches por las pesadillas de seguir estando ahí, mi llanto superaba cualquier otro estado en que estuviera, solo me quedaba seguir sintiendo el terror y el dolor. Lo intenté, con una navaja en mano y encerrada en mi habitación. Colgarme. Veneno. No tenía el valor para hacerlo, no sabía por qué, en el fondo era lo que yo quería, pero había algo que me impedía. Fue regresando del baño aquella noche cuando comencé a entender qué era lo que estaba pasando de verdad. Ver libros de aparente brujería en mi cama, quién había sido, cómo habían llegado ahí. Fue más el morbo lo que me provocó ojearlos. Y entre ellos, en medio de aquel libro negro, encontré lo que hasta ese momento creía que era imposible: el poder contactar con los muertos. Magia blanca con toques negros, todo dependía en qué tipo de muerto quisieras usarla, y así entendí también qué era lo que estaba pasando: la voz que escuché cuando fui atacada, cuando dormí, y la voz tan angelical de Johanna. Tenía que comunicarme con ella, pero ¿para qué? La verdad es que no me interesó, si tenía la oportunidad de hacerlo no perdería tiempo. Pasé días enteros leyendo los libros y practicando poco a poco. Intentaba hacerlo lo mejor posible, pero simplemente no podía. Entendí que se trataba por mí, no tenía la energía suficiente como para poder hacer esa magia. Que estuviera enfocada en eso no significaba que no pasara días malos. Todo seguía igual de mal, aún había dolor en mí, traumas y miedo, ganas de no querer seguir más, los mismos maltratos de mis padres y compañeros de escuela. Siempre con la mirada baja para no toparme con él, tenía miedo de hacerlo, tan solo recordar su nombre. Lloraba aún por las noches recordando eso, recordar cómo el primer amigo que tuve terminó traicionándome y dañándome para siempre. Los cortes en mis brazos y muñecas con la intención de suicidarme seguían cicatrizando, pero nuevamente volví a abrirlas. ¿Qué más podría intentar perder después de perder felicidad y vida? De mi violación jamás hablé más, a nadie. Mi pasado seguía estando igual de triste, mis hermanas, mi madre, mi padre abandonándome a mi suerte con una mujer alcohólica y drogadicta, y ya no había maquillaje suficiente para ocultar mis moretones. Así era mi vida entonces, sin nada que hacer para intentar ser feliz, solo teniendo esos recuerdos para hacerme feliz, aunque confundía el dolor con la felicidad. Eres una bruja loca, quieres llamar la atención, quizás si te mueres así podrás ser importante por al menos un día. ¿En serio esa es tu forma de poder sentirte bien contigo? Dios, das pena y lastima, ve a un psicólogo, o mejor, mátate. Uy, cuidado, seguro ese espiritista nos puede lanzar una maldición para ser igual de raros que ella. Deberías buscar algo que sea como tú, un internado, o mejor, un manicomio, ahí encajarías con gente como tú. Hazle un favor a tus padres para no gastar más dinero a lo estúpido aquí con alguien como tú, o escápate de casa y sobrevive prostituyéndote, aunque entendería si nadie quiere estar contigo por miedo a lo loca que estás. Eres tan rara y tan loca que da miedo, prácticamente pareces un fantasma, por eso nadie te habla y a todos asustas, pero vamos, ¿a ti qué es lo que te puede hacer mal, huerfanita, sin padres, tus hermanitas muertas, sin amigos, sufriendo acoso, queriendo llamar la atención, vistiendo horrible? Vamos, que solo te falta ser violada para que comience a tenerte un poco de lástima. Eres una deshonra para esta casa. Ojalá tú hubieras muerto y no tus hermanas. Tuve que enviarte lejos de aquí la primera vez que te vi. Sabía que solo serías un estorbo en mi vida. Lo único que me dejó esto es una sirvienta para la casa. Quiero que dejes todo limpio y después te largas a tu habitación, pequeña ramera. Estaba perdida mirando al patio cuando vi a aquel chico. Su cabello negro y su piel blanca, su cara, su altura, todo me enamoró de él. Veía que se acercaba acompañado de amigos suyos. Ángel. La palabra salió de mí por involuntariedad.
Se acercaba al gimnasio, sabía que ese día había algunos partidos de fútbol, y quise ir a verlo para intentar hablarle. No sé por qué de esa actitud, el impulso quizás de conocer a alguien más, de querer volver a confiar en alguien. Al girar mi cabeza noté que estaba justo al lado del baño de las mujeres. Me topé con el espejo, era grande. Los espejos son ventanas a otros mundos, entre ellos, el de los muertos. Si tan solo tuviera la oportunidad de poder estar aquí durante la noche. Al salir del baño me quedé sentada en las bancas afuera de los baños. En mí había el querer intentar en ese momento lo que por tiempo llevaba practicando. Pasó algún tiempo en el día hasta que por fin las clases estuvieron por acabar. Cuando eso pasó, él nuevamente pasó justo frente a mí, y en tan solo pocos segundos tomé el valor de hablarle. Hola, Ángel. Le hablé como si lo conociera desde hace tiempo. Hola. Estabas jugando, ¿verdad? Sí, ya sabes, el torneo de fútbol. ¿Y qué tal? Bien, ganamos por suerte. Me alegro por ustedes, he escuchado que tu grupo es muy bueno. Gracias por el cumplido. Bueno, un gusto hablar contigo, pero tengo que entrar. Sí, adelante. Hablé nerviosa en esa pequeña conversación, sentí, por esos pequeños segundos, la necesidad de que él sería alguien muy importante para ayudarme, no sé por qué, pero no quería dejar escapar la oportunidad. Vi un niño algo inseguro, con problemas para socializar, y que seguramente podría ganarme su confianza muy rápido. Sangre ajena era lo que podía necesitar para poder hacer aquella magia para poder ver a mi hermana. Al llegar a mi casa fue un día más como cualquiera. Mi madrastra encerrada en su habitación ahogada de borracha. Y yo seguía aprovechando eso para poder seguir practicando, estaba segura que pronto podría lograrlo. El pensar en volver a ver a mi hermana era lo que me hacía feliz, y por ello lo que me daba energía positiva para hacer la magia blanca. Si sería una bruja no quería causar daño a otras personas como ellos a mí, pero por verla a ella no conocería límites yo para cualquier cosa que se requiriera. El día siguiente tuve la suerte de poder volver a encontrarme con él. Esperaba poder hablar un poco más y poco a poco ganarme su confianza. Hola. Hablé sonriendo. Hola. ¿Qué tal tu día? Bien, normal, nada interesante, ¿y el tuyo? Igual que tú. Oye, no recordaba haberte visto antes de ayer, ¿eres nueva o algo? No, lo que pasa es que no soy muy social. Oh, entiendo, igual pasa conmigo, pero bueno, al menos tú sabes mi nombre, por cierto, ¿cómo te llamas? Marina. Oh, pues un gusto, Marina. Ya sabes mi nombre así que no hay caso presentarme. Y supongo que eres de primero. Sí, lo soy, ¿y tú? Quinto. Es algo complicado después de tercer semestre, lo digo para que te prepares. Él rió un poco. Gracias por tu consideración. Respondí sonriendo. ¿Y tienes familia aquí? No, tuve una hermana hace tiempo. Estaba por terminar. Pero pasó un problema que se lo impidió. Oh, pero qué mala suerte, estar tan cerca y a la vez tan lejos. Supongo que así es la vida. Lamentablemente sí. Él y yo nos miramos a los ojos unos segundos. Nuevamente percibí sus sentimientos profundos, y un tierno calor acompañado de dulzura al mirarme a mí. Bueno, me tengo que ir a clases, nos vemos después. Sí, claro. Cuídate. Me fui de ese lugar hacia mi salón sintiendo un poco de pena por tener que aprovecharme de un niño tan bueno como él, pero me costaba poder creer que él no haría lo mismo conmigo, no quería recordar ni pensar qué había pasado cuando tuve tanta confianza en alguien. Solo eres una estúpida niña inservible. Lárgate ya de aquí, ve a conseguir trabajo o vete a acostarte con alguien para que traigas dinero a la casa. Estoy harta de tener que mantenerte con mis ahorros cuando es obligación del imbécil de tu padre. Esas palabras me hacían sentirme sumamente mal. Llegaba un punto en que si alguien me llegaba a levantar la voz un poco me sentía sensible y las ganas de llorar por todo me invadían.
Me sentía tan débil e indefensa, me preguntaba qué diría ella y mi padre si les decía la verdad, si les hablaba de lo que yo sentía y de lo que pasaba conmigo. Sé que ni siquiera me escucharían, una me quería muerta y el otro no recordaba que yo existía. Sentada, sollozaba mirando la vegetación detrás de la escuela en la hora de salida. ¿Qué era lo que podría seguir después de tanto dolor? ¿Más dolor? ¿Por fin tendría en mi vida algo de felicidad? Al menos sabía que era eso. Maltratada, abandonada, humillada, tanto que había pasado en mi corta vida y que pensaba que sería con algo que crecería, pero lo único que me daba felicidad sería ver tan solo por 5 minutos a mi hermana una vez más, y los sueños de algún día poder cambiar mi vida y ser una simple persona más del montón, no alguien que sufría. ¿Estás bien? Volteé para ver quién era. Ángel me miraba preocupado. Sí, no es nada, solo simples problemas. Oh, entiendo, yo a veces paso por lo mismo, no por problemas, sino al recordar tantas cosas, y también vengo aquí cuando quiero estar solo o cuando no soporto a mis amigos y olvidar la mala relación con el resto de mi grupo. A veces estar contigo mismo es la mejor forma de olvidar todo. Ángel se sentó al lado de mí. Yo he estado conmigo misma desde hace años, pero no olvido nada, siempre estoy sola, no tengo amigos. ¿En serio? Tengo una forma de ser muy diferente a los demás, ser reservada y callada solo hace que no le agrade a los demás, soy el hazmerreír de mi salón, y no los culpo si piensan que estoy loca. Eso es estúpido, lo que ellos hacen. Si yo conociera a alguien diferente no lo alejaría, al contrario, me gustaría mucho aprender de él. Tengo la creencia de que todos podemos aprender de todos en algún punto, pero no todos están listos para aprender cosas nuevas de otros. Temen el cambio a lo acostumbrado. ¿Tú crees eso? Claro que sí. Jamás he juzgado a nadie sin antes conocerlo, y de hecho ni he juzgado jamás, he tenido errores, pero trato de remediarlos. Si tú te sientes mal por no tener amigos, si te sientes sola e incomprendida, puedes contar con alguien a quien tenerle confianza aquí, como un nuevo amigo. Él me tendió la mano, la miré dudando, pero finalmente la apreté. Gracias. Y sin saberlo, sin quererlo, y con una intención totalmente distinta a la que tenía con él, Ángel y yo comenzamos una amistad. Fue complicado tenerle confianza, algo que él desde el inicio tomó conmigo. Pero conforme fui conociéndolo me di cuenta de que él en verdad era alguien en quien confiar. Fue la primera persona en mucho tiempo que me defendió de los insultos y de las agresiones. Fue la primera persona con quien yo salí de casa sin miedo a volver a repetirse la historia de antes. Con él conocí muchas cosas. Fue la primera persona que hizo que sonreír volviera a ser algo tan habitual como respirar. Fue la primera persona con quien me desvelé tantos días platicando y conociendo. Fue la primera persona a quien le abrí mi corazón y le conté secretos, pero jamás de mi pasado, era algo de lo que jamás estaría lista para hacer. Él era la única persona que me escuchaba, que me ponía atención, que no me juzgaba por nada. En total oscuridad estaba en mi baño. El espejo pequeño dejaba ver únicamente mi rostro. Había pasado tiempo suficiente para memorizar hasta el último renglón para poder comunicarme con Joana. Lo había esperado por mucho. Las velas, todo en silencio, las luces apagadas y solo yo en la habitación. Comencé a hablar, a hacer los movimientos que se requerían. Tenía que repetir una oración en hebreo, algo que no era nada fácil. El frío en la habitación se hizo presente, veía mi aliento salir, las velas se mantenían ahí, pero a pesar de mi esfuerzo solo me llevé el susto de ver caras totalmente extrañas en él para después quebrarse. Me dejé caer en el suelo mientras lloraba por el enojo de haber fallado. Comencé a escuchar los golpes de la puerta, mi madrastra me ordenaba salir, yo no lo hice, no quería irme sin lograrlo, pero ella logró romper la cerradura y entrar por mí. Sin piedad me pateó y golpeó en el suelo. Me obligó a recoger los vidrios del espejo y me cortó un par de veces en las manos. Quedé atrapada entonces en mi habitación. Noche en la que estuve más al borde del suicidio que nunca en mi vida.
Fue con la cuchilla de mi sacapuntas, lo puse sobre mi muñeca y lentamente comencé a rasgar mi piel. Chorros débiles de sangre salieron cuando mi piel se abrió y mis venas se cortaron. Cerré mis ojos y apreté con fuerza mis dientes para no llorar. La sangre caía y el dolor me pedía parar, pero continué una y otra vez hasta que comencé a perder fuerzas. Me sentí mareada y los párpados se me cerraron, con el último pensamiento en que había muerto por fin. No, Marina, no tomes el camino fácil. Tu hermana te ocupa. Ella sabe más de su muerte y tú ocupas saber qué fue lo que pasó. Es tu propósito. Vive hasta que puedas saberlo. Vive más allá de saberlo. Pronto desperté. De un salto me puse de pie. La sangre había desaparecido, al igual que mi herida. No sabía qué era lo que pasaba. Me sentía confundida y asustada, pero esas palabras me hacían tomar un nuevo aliento para poder comunicarme con mi hermana. Eso era lo que me hacía persistir. ¿Qué fue lo que pasó con mi hermana? ¿Qué es esa voz? Soy una bruja por naturaleza. Me miré las manos. Mi hermana. Joana, ¿qué fue lo que te pasó en verdad? Estuve más tiempo estudiando todo lo que tendría que hacer para poder hablar con mi hermana. Algo había fallado, y por alguna razón creí que el espacio de mi baño era demasiado chico como para que la figura completa de Joana se mostrara. Por ello ideé la forma para poder ir a la escuela y ahí poder hacer el ritual, y necesitaría de Ángel. Quizás su energía, al ser mejor que la mía, podría ser más efectivo así. No había ido a la escuela, y tuve que esperar a que el horario de clases acabara y la tarde-noche estuviera presente. Cuando llegó el tiempo, llamé a Ángel y le pedí que viniera a mi casa. Lo tenía claro, ese día podría volver a ver a mi hermana y saber qué era lo que por tanto tiempo se me venía pidiendo investigar. Ya estás aquí. Ven, entra, haz el menor ruido posible. Ángel estaba trepando el árbol que estaba pegado a mi ventana. Lentamente fue metiéndose a mi habitación. Cuando lo hizo, lo miré para contarle más de mí. Esperaba que si le decía la verdad él quisiera acompañarme por voluntad, de lo contrario no serviría ir con él. ¿Qué pasa? Hay algo que quiero contarte. Sobre mi vida. Tomé valor para hablar. Yo tenía 2 hermanas, la mayor, Joana, la segunda, Ana Laura y yo que soy la más pequeña. Ana Laura y yo éramos muy unidas. Hace poco más 2 años ella estaba por terminar cuando la secuestraron. Mi familia trató por todos los medios posibles de poder encontrarla, pero no pudieron hacerlo, al menos no con vida. La había asesinado y la enterraron en un terreno baldío. Mi familia quedó herida por ello, pero tratamos de salir adelante a pesar de ello. Hace apenas 1 año mi hermana Joana murió, estaba por terminar la preparatoria. Así fue como mi familia quedó destruida. Aún tratamos de seguir, pero cada día que pasa es más difícil hacerlo. Tomé un marco con una fotografía de las 3 dentro y se la enseñé. ¿Puedo saber qué fue lo que le pasó? La asesinaron. En su escuela. En la escuela en la que ambos estudiamos, respondí casi llorando. Lo siento mucho. Me lancé a abrazarlo para consolarme. Era raro la sensación que tenía al llorar en alguien que sí me escuchaba. Estaba tan acostumbrada a hacerlo en silencio. Hay algo también importante que debo decirte. Lo que sea, estoy aquí para escucharte y ayudarte. Ángel. Desde hace tiempo he estado buscando una forma de poder contactarme con Joana. Sé que suena tonto y sé que me tomarás por loca como todos lo hacen, pero hay una forma de hacerlo, y te ocupo. Ocupo que esta misma noche vayamos a la escuela e intentemos hacerlo. Por favor, quiero ver a mi hermana. Él me miró, estaba asustado pero no confundido ni mucho menos desinteresado. Él me creía. ¿A qué? Mi hermana fue asesinada en el baño. Creí que si lo hacía aquí podría aparecer, pero ahora creo que entiendo que hay que ir al lugar donde ella murió. Quiero hablar con ella, quiero saber qué fue lo que pasó. Desde hace tiempo he estado estudiando libros de brujería, por fin lo he logrado, por fin puedo contactar con mi hermana si todo sale bien. Te pido tu ayuda para esto, no puedo ir yo sola, por favor, acompáñame. Ángel permaneció en silencio algunos segundos pero aceptó. Sonreí levemente como muestra de agradecimiento y de inmediato comencé a meter los materiales en mi mochila.
Salimos por la misma ventana y nos dirigimos hacia la escuela. En el camino el sol comenzó a meterse y la noche comenzaba a caer sobre nosotros. Esto nos ayudaría a entrar sin ser vistos por nadie, aunque sospechaba que eso no nos libraría del personal de intendencia en caso de seguir ahí. Al entrar nos dirigimos inmediatamente al baño de mujeres. Ahí cerramos la puerta y comencé a posicionar las velas. Las prendí y apagamos la luz, iluminados solo por las llamas. Me situé firmemente frente al espejo y comencé a rezar nuevamente con los movimientos de mis manos. Supe que todo estaba saliendo bien cuando la temperatura bajó demasiado, el viento comenzó a soplar con gran fuerza y comenzamos a escuchar en el interior del baño muchos gritos de dolor de personas, algo que no había pasado en mi casa, por ello seguí sin miedo. Cuando todo llegó a un punto donde el viento y los gritos se combinaban, pude escuchar su voz, la voz de Joana, y ella poco a poco fue apareciendo frente al espejo, como si caminara detrás de él. Ella y yo nos miramos, las lágrimas corrieron de mi cara acompañadas de una sonrisa de felicidad. Joana, susurré. Marina, ¿cómo es que tú me has? Tenía que hablar contigo, hermana. Ha pasado tanto desde la última vez que te vi, te extraño mucho, te necesito conmigo, todo ha sido diferente desde que tú y Ana Laura se fueron. Yo también te extraño, mi niña hermosa. Las extraño a las dos. Lo que ha pasado contigo durante estos años, yo jamás habría dejado que te pasara eso, siempre te habría protegido. Perdóname por no poder estar contigo. Me acerqué al espejo e intenté tocar a mi hermana, pero solo sentí el tacto del vidrio. Joana, tengo que hablar contigo, no tenemos mucho tiempo, solo he podido hacer que regreses por 5 minutos o menos. Dime, ¿qué fue lo que pasó? Solo supimos que te habían asfixiado en la escuela, pero hay algo que me hacía tener que saber qué fue lo que pasó contigo. Joana llorando comenzó a contar aquel día en que ella había sido asesinada. Ya era demasiado tarde, estaba en el baño, la escuela ya estaba casi vacía, me había quedado para arreglar algo de mis calificaciones con mi profesor de matemáticas. Al salir del cubículo noté que el profesor de deportes estaba ahí adentro, lo miré asustada al ver la sonrisa en su cara, supe que era lo que quería. Intenté defenderme, pero no podía igual su fuerza, logré defenderme un poco pero eso lo hizo enojar. Quizás si hubiera dejado que me violara no estaría muerta. ¿Quién fue ese profesor? Apreté con fuerza mis manos por el trauma que escuchar aquella palabra me daba. Sé que huyó de la escuela después de eso, se llamaba Alejandro. Él era un seguidor de Cami Reinando. ¿Sabes a dónde pudo ir? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No, desde que estoy aquí no sé nada de lo que pasa con ustedes, pero recuerdo algo que puede guiarte a él. Él en cada clase nos contaba su vida, y hablaba siempre de su casa a 2 horas de la escuela, cerca de una presa, más de eso no sé. Joana, te prometo que no descansaré desde hoy con tal de hacer que él pague lo que te hizo, lo que le hizo a la familia, de querer lastimarte como me hicieron a mí. Tú no habrás muerto solo como una persona más. Marina, no. No te conviertas en lo que él es. No te conviertas en una asesina. Poco a poco Joana fue desapareciendo del espejo. No, él pagará el daño que causó, te lo prometo. Me pegué al espejo y comencé a mi llanto se convirtió en gritos. Cuando ella desapareció me dejé caer al suelo de rodillas. Ángel, quien estaba paralizado del miedo, solo pude agacharse para consolarme. El día siguiente falté a clases. Estaba totalmente destrozada por saber cómo mi hermana había muerto. Pero le había hecho una sorpresa, y se la iba a cumplir. Quería que pagaran por su muerte, por destruir a mi familia, y por culpa de ello yo también había perdido mi vida. Logré dar pronto con el paradero de aquel profesor. Tenía miedo, pero la furia que me causaba recordar que él era el culpable de toda esta mala vida, de haberme arruinado mi vida y quitársela a mi hermana. Por su culpa yo había sido rechazada, olvidada, abandonada, apenas si me conocían, fui abusada, intenté matarme. Pero ya no más, después de tanto sufrimiento había llegado el momento de rendir cuentas. Por fin podría aspirar a hacer algo más después de esto, pero no sabía qué hacer.
Si fallaba, al menos esperaba que él me matara para ya no sufrir, pero solo pensaba morir si él jamás podría volver a sentir la libertad. Salí de mi casa tan pronto supe que mi madrastra estaba aún con resaca, y tomé camino hacia aquella casa. Caminaba apresuradamente, todo estaba claro en mí. Entraría, lo sometería, lo torturaría hasta que me cansara y después lo mataría. Tardé mucho en poder llegar, era demasiado retirado, pero por fin estaba ahí. Firmemente comencé a trepar ayudada de los pequeños balcones de las ventanas, comenzaría por la parte de arriba. Al estar ahí, me inspeccioné de tener todo en orden para buscarlo, pero antes de comenzar escuché la voz de Ángel. ¿Qué estás haciendo aquí? Me preguntó con la voz baja. Creo que los dos sabemos la respuesta. Oye. Ángel me tomó del brazo y me miró. Sé que quieres mantener el honor de tu familia, pero esta no es la forma correcta de hacerlo, hay otras maneras mejores para hacer justicia, no debes manchar tus manos con sangre. Es fácil decirlo cuando tú no sufriste lo que yo. No has pasado ni la más mínima cosa de lo que yo. Tú no entiendes por qué hago esto. No sabes qué es lo que hay detrás de todo lo que te he costado y todo lo que desconoces. Tú no viste a tus hermanas muertas. No sentiste el dolor de mi familia, no estuviste ahí, tu familia no quedó destrozada por eso. Tú no has vivido con el peso de ser violado por una persona en la que confiabas, en ver como alguien que amabas ahora te odia y otra apenas si se acuerda que existes. Tú no has sufrido los insultos, los golpes, las agresiones hacia mí solo por ser diferente, por haber tenido una vida normal, tú no sufres por tener las marcas de tantos intentos de suicidio, tú sí tienes amigos, tienes gente que te quiere, yo solo quiero morir ya. Lloraba incontrolablemente por tanto peso y dolor en mí. Tienes razón, yo no he sufrido todo lo que tú. No entiendo tu dolor, pero comprendo que estés así después de todo lo que has pasado, yo he tenido malos momentos pero intento dejarlos atrás, lo intento cuando estoy contigo. No tienes a nadie más que a mí, prometí ser tu amigo, estar presente cada momento a tu lado. Te lo demostré en los días que compartí contigo, lo demostré cuando te defendí, y lamento no haber podido estar contigo antes, pero quiero que sepas que si tomas mi mano en este momento y salimos de aquí, prometo jamás dejarte sola, jamás. Lucharé y olvidaré mis problemas para darte la felicidad que tú te mereces después de todo lo que has pasado. Toma mi mano. Ángel la tendió frente a mí, inmediatamente la tomé. ¿Quién mierda son ustedes? Giramos nuestras cabezas y yo solo pude ver como un hombre le daba una patada en la cara a Ángel, quien cayó al suelo. Al ver ese hombre mi cabeza no pensó en otra cosa que no fuera atacarlo. Me lancé sobre él con fuerza pero él logró evadirme haciéndose a un lado, a la mano un cesto con lo que parecía ser una varilla fue tomado por él e intentó picarme con ella, por suerte logré agacharme un poco para evitarlo, pero no me salvé de la fuerte patada que me dio en la cara. Caí con la sangre saliendo de la nariz y de mi boca, Ángel se puso de pie para ayudarme pero apenas si logró darle un par de golpes que no le hicieron nada de daño. Lamentablemente el hombre no falló y logró enterrarle la varilla en el brazo, él cayó retorciéndose de dolor. Al ver esto tuve miedo, pero hubo más valor en mí al recordar a mi hermana y lo que él le hizo. Rápidamente saqué el cuchillo que había llevado escondido, con miedo se lo enterré. El hombre se dobló del dolor y yo retrocedí un poco, temía que lograra sacárselo y matarnos. Pedí perdón a Ángel y le saqué la varilla de su brazo. Él gritó ante esto pero yo la usé para enterrarla en el abdomen del hombre, quien cayó al suelo gimiendo de dolor y dejando un charco de sangre a cada segundo. Esto es por Joana. Me acerqué a Ángel para ayudarlo. Estaba sangrando por la herida, me quité un calcetín y como pude se lo puse en la herida para que no sangrara. ¿Está mal? Me preguntó quejándose fuertemente. Está un poco profunda, no te preocupes, saldré para pedir ayuda. No, no espera, quédate aquí, creo que sí puedo moverme bien. ¿Está muerto? Pregunté asustada al ver al ex profesor que no se movía. Creo que sí. Oye. Ángel me volteó a ver y yo a él. Eres muy valiente por todo lo que has tenido que soportar, en serio, jamás he conocido a una mujer como tú, tan fuerte, que nada la detuvo en su camino, no era la forma que quería ver a tu verdadera tú, pero hay que tener mucho valor para hacer lo que tú has hecho hoy.
No sé qué es lo que podría pasar contigo, pero si es que nada malo te pasa, quiero decirte que yo estaré contigo, te ofrecí mi amistad sincera, y lo quiero cumplir, no me importa si te dicen que eres una bruja, que estás loca, no me importa lo que te haya pasado, tú puedes confiar en mí y estar segura que no te lastimaré jamás. Eres mi amiga, y no te dejaré caer, no más, juntos saldremos de todo lo que está pasando. Asentí y abracé a Ángel agradecida por sus palabras. Agradecí que pudiera tener un amigo como él y que estaba ahí para decirme y prometerme que todo estaría bien, y confiaba ciegamente en que todo sería así. La policía llegó sin que nadie de nosotros la hubiera llamado. Nos llevaron a ambos al hospital y ahí los policías dijeron que había acudido por una llamada de una mujer que lo había visto entrar a él por la ventana. Creía que había ido a robar, pero se toparon con la noticia de que en realidad me había ido a salvar. Inventamos una historia falsa. Según Ángel, yo había pedido permiso al hombre de entrar a su baño, pero él no me dejó salir, y alertado por la tardanza, él decidió entrar a la casa por la ventana. Como era de suponerse, nuestros padres fueron llamados, aunque por mi parte solo acudió mi madrastra en un notable estado de embriaguez. Al momento no sé por qué ella decidió contratar a un abogado para llevar el caso y no ir a parar a un tutelar cuando le ofrecieron una gratis. El abogado mío y el de la familia de Ángel hicieron un buen trabajo en el caso, que duró muy poco, pues todo quedó impune cuando al ir a recoger el cadáver encontraron fotografías de varias ex estudiantes de la preparatoria en casa del profesor, y entre ellas estaba mi hermana. También al ver su historial se dieron cuenta que él ya tenía varias acusaciones por acoso y tentativa de homicidio. Por ello, se dictaminó que todo lo que había pasado en esa casa había sido bajo defensa propia, y todo quedó en bien nuestro, aunque la herida en el brazo de Ángel era el único mal recuerdo que quedó. Aunque habíamos ganado el caso, yo en realidad no gané nada, sino que terminé de perder lo último que me quedaba. El pago al abogado terminó por desestabilizar la economía de mi familia. Prácticamente dejé sin dinero a mi madrastra y mi padre nos abandonó totalmente cuando eso pasó. ¿Una asesina? ¿Eso es lo que eres? Me das tanto asco, no puedo creer que en esto te has convertido. Toma tus cosas y lárgate de aquí. Yo no me voy sin que mi papá me lo diga. Él también está de acuerdo en que te largues, todo sea para que yo ya pare de molestarlo con el gasto para darte de tragar. No voy a continuar dándole un techo a una prostituta asesina, así que lárgate, tienes hasta mañana. Empaqué mis cosas esa noche y salí de casa sin saber a dónde ir. Dormí en un parque esperando el amanecer para ir a casa de la única persona que me quedaba. Era sábado ya, y tal como lo pensé fue con Ángel. Cuando él abrió la puerta me vio confundido. Marina, ¿qué haces aquí? Mis padres decidieron que no querían tener a un asesino en casa, y me corrieron, le respondí llorando. No sé a dónde ir, no quiero vivir en la calle. Tranquila. Susurró abrazándome. No sé qué hacer, no encuentro camino para mi vida, estoy sola. No, no lo estás, me tienes a mí, no tengas miedo de nada. Mira, esta noche hay que hablar con mis padres de esto, y les pediré que te den asilo aquí, no pienso dejarte sola ahí afuera, no lo haré. Tus padres no querrán que un asesino viva en su casa, sé que me van a correr en cuanto me vean. No, claro que no, ellos entienden por lo que has pasado y creen que lo mejor es buscarte ayuda, y con esto seguro que estarán dispuestos a ayudarte y sé que aceptarán que te quedes aquí, tranquila. Aquella noche, Ángel y yo hablamos con sus padres, y ellos aceptaron dejarme vivir con ella sin ningún pero, siempre y cuando yo no descuidara mis estudios ni abandonara la escuela, algo que yo había propuesto para comenzar a trabajar y pagar una renta. No solo me abrieron la puerta de su casa, ellos me consiguieron ayuda psicológica para ayudarme a olvidar y controlar todos mis traumas, y fue la primera vez que sentí la necesidad de sacar todo mi dolor sin miedo a que me criticaran.
Eso me trajo ayuda a mi vida, comencé a mejorar mucho mi forma de ser, a pesar de tener el trauma de mi abuso y de mis intentos de suicidio, comencé a sentirme más libre que nunca, más feliz, más alegre, y muchas cosas comenzaron a mejorar en mi vida. Las cosas en la escuela también mejoraron un poco, ahora ya no era la rara del salón, tuve la oportunidad de hacer nuevos amigos con quienes menos me molestaban, y pronto ellos comenzaron a defenderme de todos los que seguían intentando dañarme. Fue así que sonreír y ser feliz se convirtieron en parte de mi vida nuevamente, y todo fue gracias a él. Una noche él y yo estábamos en mi habitación, la cual antes le pertenecía a él. Me alegra mucho saber que has llevado todo esto de una forma tan positiva, y ver el gran cambio en tu persona es algo que me da más que felicidad. Fue gracias a ti. Realmente jamás creí que tú podrías poder cambiar mi vida, más bien, creían que nadie podría hacerlo, pero tú me mostraste un camino totalmente diferente al que yo estaba tomando, uno mejor. Mis ojos y los de él se encontraron en ese momento. Nunca dejaré de poder mirar tus hermosos ojos. Me dijo suspirando. Ver que esa sonrisa se forma gracias a que yo estuve contigo, y que estaré contigo en más momentos. Solo quiero decirte que eres muy especial para mí, fuiste mi primera vez en muchas cosas, y por ello quiero devolverte la felicidad que tú me diste. Ángel. Creo que ya ha llegado el momento de agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Gracias a ti mi vida ha cambiado a un grado que yo nunca imaginé, hacía mucho tiempo que no era feliz, pero desde que te conozco he podido volver a sonreír, y creo que esa es la razón por la que no quiero alejarme nunca de ti, quiero ser feliz junto a ti. Seremos felices, en verdad que sí, te lo juro. Y yo también te juro ser hacerte feliz. Lentamente me acerqué a él y lo besé. Me enamoré de él por su alma y por su corazón, y yo quería ser dueña de ellos, así como él era el dueño de mí. Ángel y yo nos hicimos novios aquella noche. El tiempo pasó volando a su lado. Todo había mejorado en mi vida y podía por fin decir que era una mujer feliz, pero en realidad me sentía la mujer más feliz del mundo. Olvidé muchas cosas con el paso del tiempo, y solo los buenos recuerdos me quedaban, olvidé los malos pues quería dejar espacio para más momentos que viviré junto a él. Un día, en la noche, él estaba arreglándose con ropa oscura para salir. ¿A dónde irás? A la escuela, hay un amigo que ocupa ayuda. ¿Lo conozco? Creo que no. Se llama Arturo García, es un chico agradable. Va en sexto semestre. Sonreí cuando escuché ese nombre, y el recuerdo y la promesa de algún día poder volver a encontrarlo y agradecerle por lo que hizo por mí. Había llegado el momento de compartir con mis dos héroes.